¿Cómo hago para subirlo de acá? Bueno, habíamos quedado en comenzar con fluidostática, o habíamos comenzado, no me acuerdo. Ustedes No, no díganme. habíamos comenzado, profe. Bueno, ¿se ve el PowerPoint? Sí, se ve bien. Bueno, entonces, si les parece, largamos. No preparé la invitación. Ahora, cuando se acabe esta sesión, les mando más invitaciones para los próximos 40 minutos. Bueno, fluidostática entonces tiene tres grandes componentes. Profe, disculpe que le interrumpa. Sí. Podemos volver a entrar al mismo link todos cuando se nos corta. Y funciona perfecto. Al mismo link que usted mandó. Bueno, y yo también entro dentro del mismo link. Claro, todo lo mismo. Es como que lo Bueno, renovamos. No pasa nada. sí, mejor, se me hace un fastidio sacar Sí, los, sí. los cupones estos cada 40 minutos. Puede ser eterno también, ¿eh? O sea, que quede para todas las clases de todo el año o de todo el resto de la cuarentena. ¿Y cómo se A hace? Nada, nos volvemos a meter. Es más, como yo pensé que era a las 6, me metí en el link de la última clase que tuvimos y había varios alumnos también conectados, así que eso no vence nunca, digamos, no tiene vencimiento. Bueno, eso está piola entonces. Entonces yo por mail les diría, bueno, nos encontramos tal día, tal hora y ustedes entran con el mismo link. Exactamente, Dale, bárbaro, perfecto. Sí, vamos a hacer eso. Bueno, bárbaro. retomo entonces tres grandes capítulos. Presión, y terminamos de definir en forma precisa, aplicamos en realidad los conceptos de presión. Luego empuje, que es el efecto de una fuerza sobre una superficie. Y luego flotación. Esos son los tres. Espérate que me aparece un cartelito. Ay, los cartelitos. Cómo me revientan los cartelitos. Dale, vamos. Entonces, con respecto a presión, presentemos el esquema inicial de los tipos de fuerza que generan presión. Tenemos entonces dos tipos de fuerzas, fuerzas de cuerpo y de superficie. Las fuerzas de cuerpo son aquellas que no tocan al cuerpo que está en contacto con el fluido. Por ejemplo, los campos. Un campo electromagnético, un campo gravitatorio. Son casos donde el objeto es llevado por el campo, pero no es tocado físicamente. Las fuerzas de superficie, en cambio, tocan físicamente al cuerpo, como el caso de las fuerzas de flotación, empuje. Así que vamos a ver esas fuerzas, las fuerzas de superficie. Las de cuerpo no. Bueno, este es entonces el modo en que reacciona un cubito elemental cuando es sometido, solicitado por una fuerza. Fíjense, esa fuerza rosa pega en la superficie de ese cubito con un ángulo cualquiera, y la superficie reacciona entonces con dos componentes descompuestos en tres ejes coordenados. Un componente es normal, es decir, perpendicular. La flecha roja es la componente perpendicular a la superficie de esa fuerza resultante. Y la fuerza negra es la fuerza tangencial a la superficie del cubito. Entre la roja y la negra forman la rosa. A su vez, la fuerza negra, tau, fuerza de corte, se divide para trabajar prolijamente en dos componentes, en los dos ejes correspondientes. La nomenclatura suele ser esa: ZZ para la normal paralela a Z, y las tangenciales llevan la primera letra del eje perpendicular y la segunda letra, la del eje por la que transcurren. De ese modo tenemos que todas las caras del cubo reaccionan de forma similar, con dos fuerzas de tensión y una fuerza perpendicular, cuyas nomenclaturas se acoplan a la norma. Fíjense que las fuerzas sigma normales llevan los nombres, los subíndices II, X, Z, Z,
y las demás tienen un primer subíndice que es el eje al cual son perpendiculares y un segundo subíndice que corresponde al eje como el que corren. Bueno, entonces tenemos así nuestro cubito, que se representa matemáticamente por una herramienta que se llama tensor, porque es una matriz particular que en el idioma de los matemáticos se llama tensor. Da la casualidad que los elementos de ese tensor van a ser tensiones. Por lo tanto, vamos a formar acá el tensor de tensiones, donde vamos a colocar todas las tensiones que tenemos en el cubito. Así que las tensiones son nuestros elementos y las vamos a ordenar en una herramienta matemática que también se llama tensor. Ponemos entonces en el eje principal las tensiones perpendiculares, la de tracción o compresión, y luego vamos poniendo en los lugares que van quedando las dos componentes tangenciales que corresponden a cada caso. Estos son dos teoremas fundamentales, el de Pascal y el de Clairaut. Vamos a demostrar el de Clairaut. El de Pascal no, se los muestro nomás porque es más aburrido. El teorema de Pascal y el teorema de Clairaut son la base del cálculo de la estática de los fluidos. El primero de ellos, el de Pascal, dice que un cuerpo sumergido en un fluido, recibe una presión en sus caras que es la misma, es igual. Mientras el cuerpo tenga un tamaño razonable, las presiones son iguales en cada cara. El teorema empieza así, proponiendo un cubito, una cuñita de diferencial que está siendo sometida a la acción del agua, representada por esas tres flechas verdes, que son fuerzas que se expresan como el producto del área por la presión. Fíjense que yo puse P sub S, P sub I, P sub X, suponiendo que las presiones son distintas. El teorema termina en que las presiones son iguales. Así que paso el teorema sin pararnos en cuál es el espíritu de su demostración, pero vean que hay un espíritu detrás y llegamos así a que las tres presiones son iguales. Eso quiere decir que en este experimento, si esta bola tiene agujeros iguales por todos lados, con el émbolo de la jeringa ponemos agua a presión, los chorritos son exactamente los mismos en toda la pelota, arriba, abajo, adelante, atrás, porque la presión se distribuye en forma homogénea adentro de ese cuerpo en todos lados. Eso es lo que quiere decir entonces el teorema de la isotropía o el teorema de Pascal. El teorema de Clairaut habla de cómo se distribuye la presión a medida que cambia la profundidad. Entonces un cambio de presión aparece cuando el cuerpo es sometido a un cambio de profundidad. La fórmula es ρ por G, por H, o por Y, o por Z, como quieras llamarla, la nomenclatura cambia mucho. Diferencial Z, diferencial I, es la profundidad, G es la gravedad, ρ es la densidad. Entonces un cuerpo sometido a la presión de un fluido de densidad ρ está sumergido a una profundidad delta Z, o delta Y, o delta H, incrementa su presión en un valor delta P, o diferencial P. El signo romántico, como todos los signos en la fórmula de mecánica de los fluidos, pueden darle bola, pueden no darle bola. ¿Qué significa el signo? Si nos sumergimos en el mar, la presión aumenta. Pero sumergirnos en el mar significa avanzar en el eje negativo de las I. Por lo tanto, la presión daría negativa. Entonces le ponemos un signo negativo para que dé positivo.
Bueno, romanticismo. La verdad que el signo no lo usen, manéjenlo con sentido ingenieril. Bueno, esto lo podemos demostrar un poco más pacientemente. Tenemos entonces un cubo que tiene en su interior una presión P y está siendo sometido a la acción de fuerzas por todos lados. Ahí tenemos entonces que la fuerza es la presión por el área. El área está fuera del paréntesis. Fíjense, diferencial X, diferencial Z es el área. El paréntesis es la presión. La presión en esa cara es P menos la mitad del cambio de P con respecto a I diferencial I. Y a la derecha, la presión es P, que es la del centro, más un medio de eso que dije. Entonces ahí tenemos sobre la suposición de que las presiones son todas distintas, ¿no? Lo mismo ocurre entonces en el eje de la Z y lo mismo ocurre en el eje de las Y. Entonces podemos plantear aquí un sistema de ecuaciones. Este es el peso propio, ρ por masa, densidad por volumen es peso. Y esta es la expresión fuerza igual a masa por aceleración. Masa por aceleración es densidad por volumen por aceleración. La masa es densidad por volumen. Entonces así planteamos ahora la fuerza en cada uno de los ejes. Esta es la fuerza en el eje X. Fíjense que presión se cancela con presión. Las ecuaciones como habíamos visto. Y aquí está fuerza en X igual a masa por aceleración en X, donde masa por aceleración es gamma por volumen por aceleración. Y la fuerza es el conjunto de valores que generan fuerza en ese eje. Es decir, ¿qué fuerzas tenemos? La fuerza que tenemos es, a ver si se ve con este mouse cubite. Acá, la fuerza es menos diferencial presión, etc. Y acá tenemos masa por aceleración. En el eje Y tenemos la misma componente, pero en el otro eje, en vez de X diferenciado en Y. Y en Z lo mismo, pero diferenciado en Z, con la diferencia que la aceleración es a X a Y y acá es a Z más G, porque en el eje X corre la aceleración de la gravedad. Entonces hay que sumar la aceleración de la gravedad, donde a X, a Y y a Z son aceleraciones externas. Muy bien. Fíjense que los tres diferenciales están en las tres expresiones de los dos lados de la igualdad, por lo tanto se simplifican. Ahora, ¿qué pasa si suponemos que el fluido está en reposo, las aceleraciones son nulas y la única que queda en pie es esa? Y ahí está entonces demostrado la ecuación de Clairaut, que dice simplemente que el cambio de presión es ρ por G por el cambio de profundidad. Acá tenemos un ejemplo de este iceberg. Queremos saber cuál es la presión que está en la base del iceberg, a 10 metros de profundidad. Bueno, tenemos la densidad del agua de mar y la presión atmosférica, bueno, también es dato. Y tenemos la expresión que acabamos de deducir. ¿Cuánto vale la presión en el fondo del iceberg? Vale ρ por G por H. En rigor de verdad, deberíamos sumarle a ρ por G por H la presión
atmosférica. Entonces tenemos en la punta en el agua, a nivel del agua, P sub 0. ¿Cuánto es P sub 0? P atmosférica, la que está arriba. Entonces la expresión queda así. Donde dice P sub 0, ponemos 1,01 por 10 a la quinta. Donde dice ρ, 1,03 por 10 al cubo, por gravedad, por altura. Y nos da entonces el valor de la presión al fondo del iceberg. Muy bien. Esto lo vamos a saltear porque no viene al caso. Vamos a repasar la presión absoluta y relativa con algunos dibujos. Consideremos entonces la presión inicial. No está esto. A ver. No, ya lo hemos visto en otro momento. Bueno, está bien, me confundí. Vamos entonces a ver cómo se mide la presión, tanto la absoluta como relativa, recordando que los aparatos imponen el nombre al concepto que están midiendo. Eso es un poco extraño en mecánica de los fluidos, pero los aparatos son los que ponen el nombre de los valores que miden. El primero es el manómetro. El manómetro lleva el nombre manómetro porque se lleva con la mano. El manómetro es obra de un señor que se llama Burdon, que propuso cómo construir el manómetro. Y el manómetro lleva en su interior una serpentina de cobre. Así como la serpentina de SNN, mientras más sopla, más estira, la serpentina de cobre del manómetro también lleva, se la muestra aquí en este arco negro. Ese es de cobre y funciona como la serpentina. Cuando la presión en el tanque o en el caño donde se coloca el manómetro desplaza esa serpentina de cobre, este desplazamiento acciona la aguja que debidamente calibrada mide la presión en bar entre el tanque o el caño y la atmósfera, o sea, mide una presión relativa. Como la mide un manómetro, se llama manométrica. Por lo tanto, es sinónimo hablar de presión manométrica que relativa. Si es relativa, ¿por qué se llama manométrica también? Porque la mide un manómetro. Muy bien, entonces esa presión se mide con un manómetro y se mide también con otros dispositivos. Por ejemplo, con un barómetro se mide la presión absoluta. Como la presión absoluta la mide un barómetro, se llama presión barométrica. Aquí está el barómetro de Torricelli. Se coloca entonces mercurio, generalmente en el dispositivo. La presión de la atmósfera empuja el mercurio. Se coloca un tubito con vacío dado vuelta y el manómetro asciende por el tubito 760 milímetros, que se llama una presión de 760 milímetros de mercurio. Si fuera agua, ascendería a 10,33 metros, y eso mide, en una escala graduada, la presión absoluta en el punto donde está ubicado el aparato que se llama barómetro, y a la presión le da el nombre de barómetro. Tenemos entonces la manométrica es la relativa y la barométrica es la absoluta. Existe otro dispositivo que es un piezómetro, que es muy sencillo, mide el desplazamiento del agua en pies, por eso se llama piezómetro.
Imagínense que tienen un tanque con una presión distinta de la atmosférica, aunque se llame P sub 0, y hay un agujerito en donde dice edificio piezométrico y se quiere conocer la presión allí. Se coloca un tubo abierto y el agua o el fluido trepa por ese tubo a una altura delta H cualquiera. Esa altura delta H será mayor, mientras mayor sea la presión P sub 0 y viceversa. Entonces, ¿cuánto vale la presión en A? Rho por G por H. Rho por G es gamma, recuerden que densidad por gravedad es peso específico. Así que la ecuación de Clairaut también se puede escribir así. Presión es peso específico por cambio de profundidad. Entonces, delta H es el cambio de profundidad que nos va a indicar cuánto es la presión en A debido a que desplaza ese líquido cuyo peso específico es gamma. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver entonces una comparación de distintos valores de presión. Supongamos que estamos a nivel del mar. ¿Y qué medimos a nivel del mar? La presión atmosférica o atmosférica estándar, cuyo valor es en las distintas unidades, estos que están apareciendo acá. En milímetros de mercurio, en la atmósfera, en libra metro cuadrado, etc. Ahora bien, supongamos que ponemos a una determinada altura una cañería y medimos la presión con un manómetro. ¿Qué presión medimos? La presión relativa entre la cañería y la atmósfera. Pero la atmósfera no tiene la misma presión que el nivel del mar, porque está más arriba. Entonces, en rigor de verdad, la presión total que tiene el gas o el fluido en esa cañería será la presión que medimos con el manómetro, que será la roja, y la presión barométrica, la azul. La barométrica nos va a decir cuánto es la presión en la atmósfera, en ese punto. Y la manométrica nos dirá cuánto es la presión en el dispositivo que está en ese punto de la atmósfera. Por lo tanto, tenemos presión manométrica más barométrica igual a presión total. ¿Qué pasa si en vez de un caño tenemos una bomba, como el dibujo del medio? ¿Dónde está la bomba? Acá está. Ahí. Entonces, si tenemos una bomba y ponemos un manómetro, en el punto de succión de la bomba, ¿qué presión hay en el punto de succión? Prácticamente hay presión al revés. Quiere decir que ahí hay una succión, entonces el manómetro mide la presión en rojo, pero que va para abajo, no para arriba. Es una presión negativa. Por lo tanto, la presión total es la barométrica en azul hasta el suelo, menos la manométrica por la succión de la bomba. Entonces, fíjense que conceptualmente qué es una presión atmosférica y qué es una presión, perdón, qué es una presión relativa y qué es una presión absoluta. Muy bien. Veamos entonces a los distintos aparatos que miden la presión. Tenemos los manómetros diferenciales como aparato para medir la diferencia de presión entre dos depósitos. El manómetro diferencial es este. Son dos tanques, cada uno con su líquido, y un líquido manométrico dentro del manómetro. Entonces, de ese modo, se puede poner la presión en un tanque en función de la del otro. Ejemplo, tomemos una serie de mediciones entre esas líneas, definamos los líquidos que tiene el manómetro, gamma 1, gamma 2, gamma 3, el azul, el rojo y el verde.
Y empecemos a viajar por el manómetro. Marquemos las alturas que vamos a medir en el experimento. Y arranquemos entonces diciendo que la presión en B está en función de la presión en A. De modo tal que, si arrancamos con la presión en A y le sumamos o le restamos, vámonos ahora al contacto entre el líquido azul y el rojo. La presión en A es la misma en cualquier punto de la misma horizontal. Para ir a la presión que acabamos de anotar recién, que es, para llegar a la presión en B, vamos a empezar bajando. Entonces bajamos el punto de H1. ¿Dónde está ese punto? A ver. Vamos a poner el puntero, una punta más simpática que esta. ¿Dónde está el puntero? Vamos a buscar esta. Entonces estamos acá en presión en A. Es constante a lo largo de toda la horizontal y acá nos sumergimos. Y pasamos entonces a tener una presión mayor, porque nos sumergimos, y el cambio de presión es gamma 1 por H1. O sea, H1 es esta distancia que está acá, en el líquido azul, que es gamma 1. Entonces, si estamos acá, es la misma presión acá por vasos comunicantes. Ahora subamos hasta este punto que está acá. Subir, ¿qué significa? Perder presión. Quiere decir que restamos gamma 2, porque estamos en el líquido rojo, por H2, que es la distancia que hemos subido. Pasémonos ahora al punto que está acá. Estamos acá, ¿no? Subamos hasta acá. Subimos hasta ahí, ¿cuánto estamos subiendo? Estamos subiendo la altura H3 en el seno del líquido verde, gamma 3. Lo restamos porque estamos subiendo. Y así llegamos a la presión en B. Entonces vinculamos la presión en A con la presión en B mediante este manómetro diferencial. Bueno, vamos a plantear otro manómetro un poco más complicado. Este manómetro tiene varias ramas, más que nada para un punto de vista didáctico. Pongámosle líquidos, uno verde, uno azul, uno blanco, uno rojo. Identifiquemos los pesos específicos de estos líquidos, pero en forma relativa. El blanco tiene una densidad ρ. Ahí están las distancias que vamos a medir. El azul tiene una distancia el doble, el triple, perdón, el rojo el doble, y el verde 2 veces y media. Estamos hablando de densidad relativa, o sea que el líquido rojo es el doble de denso que el blanco, el azul el triple, etc. Vinculemos la presión en A con la presión en B. ¿Cuánto vale la presión en B? La presión en B vale la presión en A más menos todo el recorrido que hagamos en el manómetro. Entonces, arrancamos con el punto inicial que es la presión en A, y entre las dos flechas naranjadas, toda esa línea tiene la misma presión. Por lo tanto, si decimos que estamos en este punto que está acá, en esa flecha, también estamos con el mismo valor de presión PA acá, por vasos comunicantes. Ahora entonces subamos todo eso. Nos subimos en el seno del líquido blanco. Por lo tanto, no, yo no veo porque me tapa un cartel. Estoy condenado con los carteles. Vamos a estar.
Entonces estamos aquí. Estar aquí significa estar en el valor de la presión en A. Subimos toda esta distancia H1 en el seno del líquido blanco, entonces restamos gamma por H1. Y estamos ahí. Si estamos en ese punto, también estamos en el contacto. No reacciona esto. Se trancó el desgraciado, por favor. Ahí está. Si estamos en ese punto, estamos ahí por vasos comunicantes. La presión entre esas dos flechas es exactamente la misma. Entonces ahora vamos a sumergirnos hasta acá. Aumenta la presión en el seno del líquido rojo, una distancia formada por H1 más H. Ahora si estamos allí, estamos también acá. Y ahora subimos por el líquido azul hasta ahí. Entonces restamos la suma de H más H2 en el seno del líquido azul, que este es gamma. Estar ahí es estar acá. Nos hundimos H2, o sea, aumentamos la presión. Ahí aumentamos la presión en H2. En el seno del líquido verde, que es 2,5 veces la densidad del blanco. Y así llegamos a la presión en B. ¿Está bien? El recorrido que hicimos. ¿Entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Ok, gracias. Bueno. Pablito, ¿estás ahí vos? No te veo. Bueno, seguimos. Vamos a ver entonces otro bicharraco, que es el micromanómetro. El micromanómetro es muy útil para medir diferencias de presión chiquitas, que un manómetro diferencial no las detecta. El micromanómetro tiene, para poder medir presiones más chicas, doble tanque. Fíjense, tiene un canito que tiene un diámetro superior arriba mayor que el de abajo. Entonces tenemos así un líquido, que es el líquido manométrico, y un segundo líquido. El segundo líquido está parte en el tanque grande y parte en el tanque chico. Las puntas, los dos tubos en la parte superior, están conectados a dos tanques, sea de cualquiera. Todos los líquidos están a nivel. Aquí hay una reglita que permite medir los desniveles de los líquidos. Y acá tenemos la conexión a los tanques. Lo que queremos medir es la diferencia de presión entre C y D. Si conectamos el manómetro y abrimos la llave de paso, se va a notar en el aparato el desnivel de las presiones de los tanques de esta manera. Ahí se corrió. Por lo tanto, ahora va a haber una diferencia entre los líquidos, entre el líquido rojo, entre las dos tuberías, que se pone de manifiesto por la lectura en la reglita, y ese es el valor que calibrado será el valor del cambio de presión. Para eso veamos cuál es el secreto de este dispositivo. Y el secreto es analizar
que tenemos dos tubos, uno de área mayúscula, otro de área minúscula. Fíjense que el líquido rojo se corre a una distancia R, con el R sobre 2 para arriba y el R sobre 2 para abajo. El líquido azul se corre una distancia que está marcada allí. Y acá tenemos un valor para el diámetro del tanque más grande y uno para el tanque más chico. Bueno, otra vez nos corre la patada. Nos metemos en la que sigue otra vez con el mismo link. Faltan 10 minutos, profe. Tenemos un poquito entonces. Vamos a sacar los carteles. Los carteles. Bueno, entonces tenemos un diámetro arriba, un diámetro abajo. Y el secreto del aparato este es el siguiente. El volumen que se desplaza en los tanques es igual al volumen que se desplaza en el tubo. Esos volúmenes son estos. 2 delta I por A, de donde podemos escribir esto. Despejar delta I. Es decir, 2 veces delta I por A es el volumen que ocurre en los tanques. Y ese tiene que ser igual al volumen del tubo. Despejamos delta I, lo dejamos guardadito ahí un poquito y volvemos al manómetro a medir presiones. Entonces arranquemos con la presión en un punto cualquiera como este. Ahí la presión es P sub C. Si bajamos hasta ese otro punto, la presión aumenta negativamente y adquiere un aumento que es este. O sea, tenemos la presión en C más, porque nos hundimos, gamma 1, porque nos hundimos en el líquido blanco, y K1 más delta I, porque nos hundimos esa distancia, K1 más delta I. Luego nos hundimos un poquito más y nos vamos hasta allí. Entonces bajamos, aumenta la presión positivamente el seno del líquido azul. O sea, ¿cuánto es la distancia que bajamos? Toda esa. Es decir, estamos en la última flechita naranja más abajo. Tenemos el peso específico de 2, perdón, que es el líquido azul, por la distancia que bajamos. La distancia entre las dos flechas es K2 más R sobre 2 menos delta I. Vámonos ahora a esta posición. Para subir hasta ahí, restamos porque aliviaremos la columna de agua en el seno del líquido rojo. Y así. Bueno, ahora pasemos a esta otra flechita. Ahí que tenemos que hacer, subir en el líquido azul. O sea, perdemos presión en el seno del líquido azul, gamma 3 por R. Y esto es todo entonces sobre el micromanómetro con respecto a la medición de presiones. Ahora, a esto lo vinculamos con la fórmula que ahorramos un costadito recién, que es bueno, ya va a aparecer.
Bueno, escribamos esta expresión ahora otra vez en forma ordenada para poder sacar los paréntesis y todas esas cosas. Escribamos entonces la expresión otra vez. Los distintos colores son para ordenar para cada cosa. Muy bien. ¿Están de acuerdo con esa expresión? Cómo fui viajando por el manómetro, recolectando presiones, subidas y bajadas. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces interactuemos ahora. Saquemos los paréntesis. Chao los paréntesis. Vuelan todos del mapa y queda así. Donde podemos simplificar. Esa expresión la podemos simplificar. Facilitarlo todo. Y así podemos simplificar varias cosas y la expresión queda como una expresión más sencilla que es esta. Ahí está. Ahora vamos a hacer interactuar esta expresión con esta otra que teníamos guardadita. No, todavía no apareció, perdón. Seguimos simplificando. En la amarilla simplificamos un 2 del denominador. Y acá sí va a aparecer la relación entre las áreas del tubo superior y el tubo inferior. Entonces ahora reemplazamos donde dice diferencial por el valor correspondiente. Queda así. Toda vez que en la ecuación de abajo aparece delta I, reemplazamos delta I por la expresión del producto de radio por área chica dividido 2 veces área grande. Simplificamos, sacamos factor común. Así fue. Por lo tanto queda como la expresión de arriba. Fíjense que hemos tomado factor común y hemos dejado las constantes encerradas en los corchetes. Por lo tanto, trabajándolo un poquito más, nos queda así. Fíjense que dentro del corchete hay todos elementos geométricos, áreas y densidades de los líquidos. Eso es intrínseco del manómetro. Lo que queda variable es la distancia. Bien, entonces fíjense que esto es una constante, por lo tanto lo único que tenemos que medir es R, y R es el desnivel del líquido principal. Con el desnivel del líquido principal, entramos en una escala y debemos diferencia de presión. Bueno, muy bien. Acá tiene el manómetro diferencial en su versión digital, con los dos cañitos arriba para conectar con las mangueritas a los tubos correspondientes. Vamos al tema del empuje. Empuje y prima de presiones. Ahí tenemos un prima de presiones para esa superficie. Es equivalente al volumen de agua que pesa sobre esa superficie. Si modelamos que una superficie es cuadrada, el prima de presión será la columna de agua sobre el cuadrado virtual que ocupa el objeto. Muy bien.
Recordemos el principio de los vasos comunicantes. Fíjense que la presión hace que, independientemente de la forma y sección del tubo, si el seno del mismo líquido, la altura que marcan los distintos tubos es exactamente la misma. ¿Ven? Independientemente de la forma y del área, el agua recala en la misma posición. Bueno, otra cuestión importante que hay que destacar acá